Buen día. Gracias por estar nuevamente hoy con nosotros acompañándonos en estas breves cápsulas de reflexión. El día de hoy, en un foro de discusión acerca de los desafíos de las tecnologías de la información y la comunicación para el cambio educativo, haciendo mención especial al artículo de César Cole en el tema de aprender y enseñar con las TIC, expectativas, realidad y potencialidades. Para ello, nos acompañan el día de hoy nuestras ponentes Alma Rosa Aromota, Joana Isbeth Marina Paricio, Ana Marlene Martínez Flores y una servidora María del Refugio Aromota, haciendo un poquito de reflexión en la implementación de estas tecnologías desde el contexto propio en el que se encuentran cada una de las instituciones donde laboramos como docentes y sobre todo haciendo alusión particular a los países de México, Panamá, El Salvador y Guatemala. El objetivo de hoy es analizar un poquito sobre el impacto de las TICs en la educación escolar a partir de las expectativas de cambio y mejora que se requieren sobre las limitaciones de los avances conseguidos hasta el momento y que de alguna manera impiden transformar la enseñanza y mejorar los aprendizajes. Con la finalidad de poder argumentar y desarrollar bien este planteamiento, se han organizado esta sesión en 4 apartados. En primera instancia, nuestra compañera Joana nos comentará un poco sobre el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación a través de lo que son los discursos y expectativas contextualizando desde la experiencia docente en instituciones educativas de Panamá. Posteriormente, una servidora hablará sobre lo que son los usos de la información y de la comunicación en los centros educativos y en las aulas desde la perspectiva vivida post-pandemia aquí en México. Se hará también un poco de referencia al potencial de las tecnologías para la información y comunicación desde lo que son los instrumentos psicológicos, herramientas tecnológicas y prácticas educativas, haciendo referencia al diseño y al uso de los dispositivos desde una tipología aplicada a la educación formal a cargo de nuestra compañera Ana Marlene Flores, contextualizando un poco sobre el trabajo que ella ha llevado en la educación que ha vivido en El Salvador y ahorita un poquito en su trabajo docente desde la universidad en Guatemala. Finalmente, hablaremos sobre la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación desde la perspectiva de los retos y desafíos a nivel general, en representación de nuestra maestra Alma Rosa Aromota. Esperemos que sea de su agrado. Bienvenidas, maestra. Otra vez un gusto saludarlas. Maestra Joana, por favor, al respecto, coméntanos un poquito de la situación que se vive actualmente en Panamá. Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes y sobre todo en este tema tan importante que ha hecho mucho eco hoy en día con la educación y tiene que ver con ese impacto en las TIC. Esa capacidad de transformación y de mejora de las TIC para la educación escolar es fundamental para el éxito, buscando un equilibrio entre el desfase existente y los limitados avances conseguidos. El impacto esperado de las TIC en la educación viene con ese papel que las tecnologías están llamadas hoy en día sociedad de la información. Ese nuevo escenario social, económico, político y cultural del sistema de información. El conocimiento se ha convertido en las mercancías más valiosas de todas. La educación y la formación se convierten en lo que es una prioridad estratégica para las políticas de desarrollo. Las TIC son un instrumento poderoso para promover el aprendizaje desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Estas tecnologías hacen posible mediante la eliminación de lo que son las barreras espaciales y temporales, es decir, permiten a las personas poder acceder a la información y sobre todo a la educación. Por otra parte, también se dispone de lo que son los nuevos recursos y posibilidades educativas. La utilización combinada de las TIC hace posible que el aprendizaje prácticamente en cualquier escenario, en las escuelas, en el hogar, en el lugar de trabajo, en los espacios de ocio, entre otros. Lo que hace una ubicuidad o difusión sin límites. La incorporación de las TIC en la educación formal y escolar es a menudo muy justificada, reclamada y promovida por el argumento de su potencial contribución a la mejora del aprendizaje y a la calidad de la enseñanza, pero no ha encontrado hasta ahora un apoyo empírico suficiente. Estas razones son probablemente muchas y diversas, y resulta difícil establecer relaciones causales e interpretarlas entre las TIC y los alumnos. Aprender y enseñar a través de las TIC requiere de expectativas, realidad
y potencialidades previamente establecidas y definidas en sus lineamientos esenciales. La dificultad de establecer relaciones directas entre las TIC y las mejoras de aprendizajes ha llevado a algunos autores a desplazar el foco de atención hacia el estudio de cómo poder incorporar las TIC a los procesos formales y escolares, que pueden modificar y modifican en ocasiones las prácticas educativas. Las implicaciones de este cambio de perspectiva son muy claras, incluyendo el interés se desplaza desde el análisis de las potencialidades de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje hacia el uso empírico del uso efectivo, tanto para los profesores como para los alumnos de estas tecnologías en el transcurso de las actividades. Si bien es cierto, las TIC nos ayudan y nos favorecen a todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, han creado un impacto en la educación, porque podemos aprender de una forma más afectiva, dinámica, motivadora, atractiva y amena. En este caso nosotros lo estamos realizando. Nuestro aprendizaje es a través de la virtualidad. También favorecen lo que son los trabajos a través de la red, porque potencian lo que es el aprendizaje colaborativo y una comunicación mucho más eficaz. También los contenidos podemos adaptarlos a las necesidades y intereses de cada uno de los estudiantes. Fomenta lo que es la autonomía. Cada quien construye su aprendizaje y puede ser autónomo en disponer de diferentes canales y en búsqueda de lo que es la información. Y también podemos ayudar a lo que es favorecer la comprensión y el interés de los alumnos en poder brindar recursos variados de multimedia, animaciones, gráficos, audiovisuales y ser mucho más interactivos. Y sobre todo, considerando una de las más especiales, podemos decir que se eliminan lo que son las barreras del tiempo y del espacio entre el docente y el alumno y el estudiante entre sí, lo que permite también que la experiencia de aprendizaje fuera del aula sea mucho más eficaz y efectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Ciertamente, como menciona, se han realizado varios estudios sobre la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en educación escolar. De hecho, los estudios comparativos internacionales indican que hay enormes diferencias entre los países en cuanto a la incorporación de las TICs en la educación, sobre todo por la conexión de los centros educativos a Internet. Realmente hemos visto las diferencias, sobre todo en países como Estados Unidos y potencias mundiales, en los que la educación se ha visto en gran medida favorecida, ya que se han roto barreras de tiempo y distancia en los alumnos y en los docentes, optimizando en gran medida tiempos de trabajo, permeando mejoras en la economía educativa y sobre todo favoreciendo los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero todavía podemos notar que existen países de menores recursos donde algunos tienen acceso a redes de información y una gran mayoría aún tienen complicaciones de ingreso a esta conectividad, lo que crea grandes barreras para el aprendizaje a distancia. Al respecto, en México siguen existiendo carencias enormes. Se considera que solamente el 56% de los hogares cuenta con conexión a Internet y el 44% tiene una computadora, por lo que las condiciones socioeconómicas son el factor más importante que incide en el grado de acceso a la red y a las tecnologías de la información. Como sabemos, la brecha digital se ha constituido en un nuevo mecanismo de exclusión, por lo que es importante que se replanteen las políticas educativas públicas que regulen y que permitan resolver esta desigualdad a través de garantizar un acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ya que si no se corre el riesgo de potencializar esta desigualdad que ha afectado sectores a la población y que normalmente son las personas de bajos ingresos y de un nivel educativo bajo, los mismos que siempre se han encarecido por estos espacios de participación en los que pueden expresar su voz para tomar decisiones colectivas. Sin embargo, también es importante mencionar que en México las TIC han cobrado un lugar relevante dentro de la educación básica, lo que facilita a profesores y alumnos la labor dentro de las aulas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no solamente partiendo de metodologías específicas, sino también reformulando propósitos derivados de los planes y programas de educación. Por ejemplo, ahorita que estamos en reformas educativas, los docentes deben tener en cuenta los tipos de estrategias que deben seguir, así como los materiales que deberán tener en cuenta, los tipos de estrategias, lo que deberán evaluar en los diferentes aspectos que intervienen en este proceso y que de alguna manera
deben de constatar esa eficacia, esa eficiencia en el uso de los medios tecnológicos en la educación para que podamos tener elementos que nos permitan corregir o mejorar los lineamientos generales para desarrollar proyectos educativos en los que podamos obtener mejores resultados con nuestros propios alumnos. En el documento del cual hacemos referencia de César Coll, se enfatiza que que hay un desfase constatado entre lo que son expectativas y realidades y que no puede atribuirse únicamente a problemas de acceso. Es necesario que como profesores y alumnos enfrentemos a las tecnologías de la información y de la comunicación desde esos esfuerzos que permitan desarrollar un interés en el trabajo y que facilite el manejo de los medios tecnológicos y que sean sobre todo aprovechables por los profesores para enfocar educativas mediante cursos en línea o algunas otras opciones de formativas que le permitan la actualización correspondiente para el manejo de dicha tecnología educativa. Yo considero que en este sentido es importante mencionar que como docentes debemos considerar que la implementación de nuestros proyectos se tenga como prioritario el establecer propósitos que sean alcanzables, que sean sobre todo apegados a los planes y programas de educación de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, que podamos definir objetivos con claridad y precisión que permitan el desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos que el alumno deberá construir no solamente escuchando con atención las clases y desarrollando las actividades sugeridas en los programas, sino también facilitando el uso de estas tecnologías en su vida cotidiana para ayudarlo a resolver problemas reales. Finalizo este breve espacio de análisis retomando las ideas de César Coll, donde establece que para reforzar estrategias de presentación y transmisión de conocimientos, muchos docentes utilizan los dispositivos de acceso y conectividad a Internet de manera cotidiana. Es cierto, llegamos al aula de clase, queremos dar un contenido y ¿qué hacemos? Reproducimos la página del libro que ya tiene el material del alumno en sus manos. Entonces, es necesario que nosotros como docentes tengamos una visión más activa y constructivista, donde tengamos a transformar el uso de los dispositivos para promover actividades de exploración, de indagación con los alumnos, que se favorezca sobre todo el trabajo autónomo y colaborativo. A lo que se refiere es implementar mejores dinámicas de innovación. Y aquí el gran reto que tenemos como docentes. Compañera Marlene, al respecto, ¿pudieras comentarnos acerca del potencial de las tecnologías de la información y de la comunicación para la enseñanza y el aprendizaje desde el panorama de El Salvador y ahorita que estás más involucrada desde la perspectiva de Guatemala? TIC como instrumentos psicológicos se consideran como herramientas para pensar, sentir y actuar solos y con otros, como instrumentos psicológicos en el sentido vygotsquiano. El uso de las TIC dentro de las aulas permite a los estudiantes interrelacionar con sus maestros, con sus compañeros, manifestar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Históricamente sabemos que siempre hemos utilizado herramientas para comunicarnos y expresar nuestras ideas, nuestras emociones, manifestar nuestros sentimientos y deseos. Los recursos semióticos encontrados en la pantalla son los mismos recursos que también encontramos o podemos encontrar en el aula convencional. Imágenes, letras, dibujos y otros recursos que en el día a día elaboran nuestros estudiantes manualmente. La capacidad mediadora de las TIC como instrumento psicológico se hace efectiva en las prácticas educativas en función de cómo se hace uso de ellas. Es actual hacer uso del recurso tecnológico. No podemos quedarnos atrás. Nuestros estudiantes, nuestros maestros deben estar constantemente capacitándose para ir en el día a día de la transformación tecnológica que se va dando continuamente. En el país de Guatemala, las escuelas han adoptado también la educación basada en tecnologías. Es así como últimamente el Mineduc está equipando a 1.896 escuelas. Estas escuelas
van a ser beneficiadas con tecnología en el aula. Los docentes están siendo capacitados para poder impartir sus clases con estas herramientas tecnológicas. Son 300 centros educativos. No había mucho. También nos damos cuenta que en los lugares donde se encuentran las escuelas, también hay problemas de luz. Es así como el gobierno está haciendo esfuerzo de colocar paneles solares para que puedan iniciar con la tecnología en las aulas. Muchas gracias, maestra. Finalmente, maestra Alma Rosa, desde tu perspectiva en trabajo en educación básica primaria, ilústranos, por favor, cuáles consideras que son los retos y desafíos de la incorporación de estas tecnologías en educación. Para hablar sobre el alcance y la finalidad de la incorporación de estas tecnologías a la educación escolar y su presencia e impacto en el currículo, voy a retomar a Cole, quien contempla las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de comunicación y de búsqueda, acceso, procesamiento y difusión de la información cuyo conocimiento y dominio es necesario en la sociedad actual, por lo que considera importante integrarlas como un contenido curricular y como un objeto de enseñanza y aprendizaje, pues en un futuro las perspectivas de enseñanza serán muy positivas, pues se hace más eficiente y productivo el proceso de enseñanza y aprendizaje al ser aprovechados los recursos y posibilidades que ofrecen estas tecnologías. Sin embargo, en la actualidad el uso del Internet y tecnologías multimedias aún se utiliza poco dentro de las aulas, limitándose a veces a la búsqueda de información o la presentación de una clase a través de un proyector, si es que lo llega a ver en las escuelas. Esto debido a las carencias que existen en las escuelas de los países de Latinoamérica y aún más si estas son sostenidas por el gobierno. Sabedores que estos recursos se deben de incrementar para incorporar las tecnologías, también se debe de capacitar a los docentes, aunque ellos las han ido implementando poco a poco en sus prácticas, considerándolas como un elemento a reforzar en las prácticas educativas ya existentes, permitiendo reforzar y promover la innovación. Por otro lado, Cole menciona que se debe considerar como instrumentos mediadores de los procesos intra e interpsicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje, pretendiendo aprovechar la potencialidad de estas tecnologías para impulsar nuevas formas de aprender y de enseñar. No se trata de hacer lo mismo pero mejor, sino de hacer cosas diferentes. Con la llegada de la pandemia, a los gobiernos de América Latina se les presentó la oportunidad y el reto de aprovechar el potencial para modernizar y renovar sus sistemas educativos, mejorar la calidad de las escuelas, reducir la inequidad de oportunidad y preparar a su población para enfrentar con éxito los retos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Si nos preguntamos por qué las TIC en la educación, podemos considerar tres razones de peso. La primera, por la gran cantidad de información de conocimientos disponibles en Internet. La segunda, por el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para actualizar, transformar y enriquecer ambientes de aprendizaje en los que se encuentran los alumnos. Y la tercera, para responder a las nuevas demandas de la sociedad. Para que un sistema educativo pueda atender dichas demandas, los docentes deben de diseñar, implementar y evaluar experiencias de aprendizajes enriquecidas con las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, deben demostrar ciertas competencias en TIC que les ayudarán a guiar a los estudiantes y que logren ser competentes en el uso de estas. Buscadores, analizadores, evaluadores de información, solucionadores de problemas, tomadores de decisiones, usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad, ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. Pero en la realidad que vivimos, para tener una buena educación, debemos también tener un buen gobierno que destine recursos a la educación, pues aún no se han cumplido con la encomienda de equipar a las escuelas con lo necesario. El presupuesto sí se destina muchas veces para los planes y programas de estudio, pero estos quedan inconclusos para poder tener un nuevo plan y programa. Ahora con la nueva escuela mexicana, esta tiene el reto de hacer énfasis en una política educativa encaminada a tener escuelas dignas y acordes a los desafíos del siglo XXI,
donde la tecnología, la ciencia, los ambientes virtuales de aprendizaje, el Internet y las redes sociales sean instrumentos de trabajo para los docentes y que ayuden a consolidar los aprendizajes de los alumnos dentro de una educación de excelencia y que garantice el derecho a una educación equitativa, inclusiva, intelectual e integral. Esperemos que realmente esto en poco tiempo podamos verlo dentro de nuestras aulas de trabajo. Ciertamente, maestra Alma, la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, no solamente básica, sino también superior, como menciona nuestra compañera Marlene, se ha introducido a esta de manera necesaria dentro de la modernidad tecnológica, lo que ha dado por resultado un trabajo docente más eficiente y así como la fácil adquisición de conocimientos significativos. Al mismo tiempo, se ha coadyuvado al desarrollo de capacidades y habilidades de los educandos para sí mismos y ponerlas al servicio de la comunidad. En otros términos, se debe forjar con el apoyo de los avances de la tecnología educativa a los futuros ciudadanos no solamente desde estos países, sino de todo el mundo. Pues bien, llegamos al final de esta sesión, como siempre agradeciendo el favor de su atención. Y nuevamente una mención especial a la doctora Zaida Irene Nieves Achón por permitirnos estos espacios de reflexión. No se pierdan nuestras próximas publicaciones, síguenos en nuestras redes sociales que te dejamos aquí en la descripción del video y no te olvides de darles like. Mil gracias, hasta la próxima.